Okay, so I will explain again the WH questions. To make a WH question pueden ser diferentes. En este caso vamos con la más sencilla, que es WH plus the had plus the subject plus the verb in the past participle. For example, where had you gone? What had you done? Pongo you, pero en realidad cualquiera de las personas. Who had she met? ¿A quién ha conocido ella? ¿A quién había conocido ella? ¿Ven? Casi todas tienen esa forma. En el workbook lo que nos plantea es otro tipo de WH question. What had happened to all the people in the village? En este caso, como tenemos el to all the people in the village, lo que pregunta es ¿qué le había pasado a toda la gente en el village? Si tenemos una preposición como to, lo que va a pasar es que va primero el what, o sea, la WH word, después el had, después el verbo en tercer columna y después el to y después el subject. El sujeto en este caso es all the people in the village, todas las personas en la villa. Ok, una vez que sabemos esto, lo que tenemos que hacer, lo que tienen que hacer ustedes en casa es exercise number 2. Complete the sentences using the past perfect. Use the affirmative, the negative, or question forms of the verbs. What you have to do is complete the sentences, completar las oraciones usando el past perfect, que es lo que estamos viendo. Use the affirmative, tendrían que usar el afirmativo, el negativo o la pregunta. Tienen que fijarse, si es una pregunta, lo hacen como una pregunta. Si es en afirmativo, usen el afirmativo. Ay, perdón. For example, Ali was upset because he had lost an old picture of his grandfather. Ok. Antes que nada tenemos que revisar qué significa cada uno de estos verbos. We've got break, que lo habíamos visto, que es romper, quebrar. Do, que es hacer. Forget, también lo sabíamos, que es olvidar. Live, que es vivir. Lose, que es perder, que ya lo vimos, que ya está usado, perdón. Not get rid of. Ahí dice not, entonces ya sabemos que lo vamos a tener que usar en el negativo. Get rid of es deshacerse de algo, ya lo habíamos visto. And then we've got read, leer, sí, mirar. Y not try. Try es intentar, not try es que lo vamos a usar en negativo. Entonces tienen que leer la oración, tratar de entenderla y tratar de entender qué verbo iría ahí. Y después, cuando ya sabemos eso, lo ponemos en past perfect. Vamos a hacer el primero como ejemplo. We recognized the woman in the photo because she had, perdón, ya sabíamos que iba a ir had, next door to us. Ok, we recognized the woman, nosotros reconocimos a la mujer en la foto, because she, next door to us, en la puerta de al lado nuestra. ¿Qué puede hacer una persona en la puerta de al lado? In this case, we are going to use live. Ella había vivido al lado nuestro, había sido nuestra vecina. She had lived. Así tienen que hacer con las otras oraciones ustedes. Y después van a hacer el 4, que es read and complete the sentences with the past perfect form of the verbs and your own ideas. Tienen que leer y completar las oraciones con la forma en past perfect de los verbos y sus ideas, sus propias ideas. Este es un poco más difícil porque tienen que pensar ustedes cómo seguiría. For example, ahí tenemos los verbos finish, que es terminar, go, que es ir, lose, que ya lo hemos visto, es perder, not eat es comer, pero va a estar en negativo, not fly, fly es volar, va a estar en negativo, and not see es ver, pero va a estar en negativo. Acá tenemos un ejemplo. I went to my cousin's house, but she wasn't there. She had gone to the park. Yo fui a la casa de mi prima, pero ella no estaba ahí. Ella se había ido al parque. ¿Ok? Lo que tenemos que hacer acá es, nos presentan una situación y tenemos que pensar qué había pasado. Pensar en algo en el pasado.
en un punto pasado anterior al pasado que estamos hablando. Let's see. We were very hungry when we arrived at the hotel. Estoy en esta oración. We were very hungry when we arrived at the hotel. Estábamos muy hambrientos cuando llegamos al hotel. ¿Por qué? Acá tenemos que poner ¿por qué estábamos muy hambrientos? Yo pondría porque no habíamos comido, ¿ven? Y acá tienen el verbo para usar. We hadn't eaten since yesterday. Since the day before. No habíamos comido desde el día anterior. Por eso teníamos mucha hambre cuando llegamos al hotel. Entonces, tienen que completar estas oraciones usando el past perfect y los verbos que tienen acá y sus propias ideas. Okay. Now, I'm going to explain past perfect versus past simple. Okay. And now we are going to start seeing the difference between past perfect and past simple. These are narrative tenses. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. The narrative tenses son las oraciones que usamos siempre para hablar del pasado, para narrar una historia en el pasado, y para eso necesitamos una combinación de diferentes tiempos verbales. Tenemos past simple, past continuous and past perfect. El past simple es el que revisamos a principio de año, que ya lo sabemos, pero les voy a volver a repetir para qué se usa. El continuous lo vamos a ver más adelante y el past perfect es el que estamos aprendiendo ahora. So, the past simple. We use the past simple to talk about past completed actions. Usamos el past simple para hablar de acciones completadas en el pasado. ¿Qué vamos a usar? Los verbos regulares, los que terminan en ed, o los verbos en la segunda columna de la lista de verbos. For example, we went to the zoo last week. ¿Se acuerdan que para armar una oración en el pasado lo que yo tenía que pensar era el verbo en el presente, en este caso es go, lo tengo que pasar a la segunda columna. So, went. We went to the zoo last week. ¿Ven? Estamos hablando del pasado porque dice last week, la semana pasada. Son completed actions in the past. Acciones completas en el pasado. Sorry, what did she say? Perdón, ¿qué dijiste? ¿Ven? Estamos hablando del pasado. Okay, let's continue with the usages. Past habits or states. Lo usamos para hablar de hábitos en el pasado o de estados en el pasado. Por ejemplo, we often went to the pub after work. We often went to the pub after work. Esto era un hábito en el pasado. A veces íbamos al bar, por ejemplo, después del trabajo. En el pasado. Íbamos. He really liked sports and was very fit. En el pasado a él le encantaba o le gustaba el deporte y estaba muy saludable. Eso es un estado en el pasado. Que te guste algo en el pasado. Situations that start and finish in the past. Duration. Cosas que empezaron y terminaron en el pasado. For example, I played football for 20 years. En el pasado yo jugué al fútbol por 20 años. Es algo que duró, por eso usamos el for, duró 20 años, por 20 años, pero es en el pasado y ya terminó. How long did you live in Brussels? Lo mismo, es algo que duró en el pasado, en un tiempo. ¿Cuánto tiempo viviste en Bruselas? I loved her since the day we met. Yo la amé desde el día que nos conocimos. Es algo que duró, pero que fue en el pasado. Narrative use. Events of the story in chronological order. Usamos el pasado simple para hablar de eventos en la historia en un orden cronológico. She opened the door, looked at us, and went to her room. Ella abrió la puerta, nos miró y se fue a su habitación. ¿Ven? Está contando algo que pasó en el pasado en un orden cronológico. Primero abrió la puerta, después nos miró a nosotros y después se fue a su habitación. Esos son los usages of past simple. Vamos a past perfect, que lo voy a volver a repetir, pero ya lo vimos 20.000 veces. Son events that happened earlier in the past. Acciones, eventos que pasaron en un momento anterior en el pasado. When I met her, cuando yo la conocí, I had never been in a serious relationship. Cuando yo la conocí, no había estado nunca en una relación seria. El otro uso dice duration from earlier in the past. Duración
de algo que pasó antes en el pasado. When she died, they had been married for 48 years. Cuando ella se murió, ellos habían estado casados por 48 años. Es algo que duró, pero que pasó antes de que ella se muriera. Okay, these are the differences between past simple and past perfect. Past simple es algo que pasó en un momento en el pasado. Punto. Past perfect es algo que pasó en un momento anterior en el pasado. Antes de que otra cosa pasó en el pasado. Espero que se entienda. Y ahora lo vamos a ver con el movie segment. Ok, antes de que miremos el movie segment, les voy a explicar algunas palabritas que van a aparecer. We've got this. Esto es un granero, que en inglés se dice barn. Si lo ven acá arriba escrito, barn. Barn es granero. Simplemente les estoy mostrando palabras para que entiendan después la peli. A ver si lo puedo hacer más chiquito. Ahí está. Ok, this is the ceiling. ¿Qué es el ceiling? Tenemos, el techo se dice roof, pero es la parte de afuera. La parte de adentro del techo, como el cielo raso sería en este caso, is ceiling. Ok, this is a crown, una corona, crown. Justo con corona estamos hablando. Ok, this is a mirror. Quizás algunos ya lo saben, un espejo. And this is a picture. Un cuadro, a picture. And what about this? Ok, ahora vamos a ver la peli.